Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, en especial a la maestra Amelia. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un mensaje en el cual podamos reflexionar, hablar sobre la vida del rey David, uno de los personajes más maravillosos, diría yo, emblemáticos y fascinantes y complejos al mismo tiempo, uno de los más representativos de la historia del Antiguo Testamento, de la Biblia, y quizá uno de los personajes históricos más trascendentales de la historia del pueblo de Israel. Hubo por allá en el pueblo, en el lejano y remoto, y diría yo quizá, me refiero remoto de manera histórica, pueblo de Belén, hubo un muchacho muy agradable visualmente, cuentan la historia, que se encargaba de apacentar las ovejas de, de, su, de su familia. Cuenta la historia de que era un joven muy parecido, es decir, de apariencia agradable ante los ojos, pero que aún así era muy valiente, muy avesado, muy astuto, de manera positiva, digámoslo, muy valiente, que no le temía a la dificultad que representaban los peligros. Este joven no tuvo miedo de enfrentarse para defender a sus ovejas, no tuvo miedo de enfrentarse a lobos ni a osos. Y este joven, pese a todo, era el menor de todos sus hermanos. Y cuando se presentaba la oportunidad de defender lo que consideraba justo, no tenía miedo a mostrarse firme. Y siempre que tenía un logro, o siempre que iba a emprender una misión, un trabajo, una obra, una batalla, una lucha contra lo que sea que se tuviera que enfrentar, siempre dice la historia de que lo hacía en nombre de Dios, de que lo hacía en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que era su pueblo. Ese muchacho, miles de años después, la historia lo sigue recordando, las personas lo siguen teniendo en cuenta. Llegó a ser rey de su pueblo cuando pudo concretar una edad oportuna. Estamos hablando definitivamente del rey David, uno de los personajes, como bien les decía, más representativos de la Biblia. Y aunque quizá ya adelanté algunos de los puntos que quería estudiar, no está de más tomarlo como un preámbulo para tener una perspectiva de un hombre al que hemos enaltecido obviamente, pero sin embargo su vida también está llena de matices, de cosas muy maravillosas para descubrir y para seguir estudiando y que nos siga valiendo de ejemplo de lo que hay que hacer y en una y otra oportunidad también de lo que no hay que hacer. Vamos a tomar como base Primera de Samuel 16. Dice Primera de Samuel 16. Vamos a leer desde el versículo 6. Como contexto, hubo un profeta que se llamaba Samuel y que al ver los pecados que había cometido Saúl, un hombre al que él había ungido como rey de Israel, cuando llegó la oportunidad de buscar al sucesor porque él había pecado, Samuel llegó a una familia a la que Dios le había enviado, la familia del hombre llamado Isaí, que tenía muchos hijos. Y pasa de que a David, curiosamente, como sabemos, según la historia bíblica, no lo consideraron. Pero sin embargo dice que cuando Samuel vio a... Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido, refiriéndose a un hombre alto, un hombre de los más robustos de los hijos de Isaí. Pero Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, del exterior, pero Jehová mira el corazón. Y de la misma forma hizo pasar a Abinadab, y de la misma forma hizo pasar a Sama, y de la misma forma hizo pasar a uno y a otro. Pero en el versículo 11 dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y entonces enviaron llamar a David, y le hizo entrar.
y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: ya, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Vamos a ir haciendo división por división de la vida de David conforme va avanzando los años de este personaje. Empecemos definiendo a David como joven. Y es que como joven se le puede definir como un joven precisamente elegido por Dios cuando los hombres ni siquiera lo consideraban. Es curioso pensar de que ni siquiera su familia lo consideró, ni sus hermanos, ni su padre. Él no fue llamado a participar en la mesa ni en la ceremonia, se quedó apastando las ovejas. Esto lo hemos visto en 1 Samuel 16:11, cuando recién Samuel lo envió llamar porque se dio cuenta de que no pudo haberse equivocado Dios. Dijo Samuel: estos no pueden ser todos tus hijos, ¿dónde están todos? Y Isaí responde: bueno, faltó el último. Pero ¿por qué no lo consideraron? Porque lo consideraban muy joven, porque lo consideraban aún un niño, porque no tenía la apariencia aguerrida que quizá tenían sus demás hermanos. Su propio padre y sus hermanos no lo consideraron como opción para ser ungido como rey. Y de la misma forma pasa cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat. No lo consideraron sus hermanos, lo tuvieron en menos. El rey lo mandó al final porque dijo: bueno, ya si nadie quiere ir, que vaya aunque sea a ver si es que quizá lo matan y ya pues. Pero no lo consideraban como una opción seria hasta que vieron su valentía, y entonces algo, supongamos, hizo que en Saúl se despierte y diga: bueno, tu valentía me impulsa quizá, y entonces resultó siendo victorioso. Pero no lo consideraban los ojos humanos, el corazón humano de las personas. Pero como bien dice Dios, nos dejamos guiar muchas veces por los ojos, por lo que ven nuestros ojos, por la apariencia, por lo externo, pero Dios terminaba viendo el corazón, y eso fue lo que pesó más admirando a David. David, un hombre obediente, llevado a tocar para el rey. Cuenta la historia también de 1 Samuel de que Saúl empezó a tener pesadez en su vida, en su alma, aflicción dentro de sí. ¿Por qué? Porque la presencia de Jehová se había apartado de él y había entrado en él espíritu malo que lo perturbaba, que lo angustiaba. Y vieron a bien para el rey buscar a una persona que pueda tocar para él, para darle paz y tranquilidad, que la melodía de un instrumento agradable a los oídos le pueda servir para poder liberar su alma de la pesadez que muchas veces sentía. Y entonces vieron en David una persona que era un buen muchacho y que había tenido ese carácter valeroso para enfrentarse al mal, al peligro, y entonces supieron de que tocaba el arpa y lo enviaron llamar, y fue obediente, se sujetó a lo que decía su autoridad. Y es que David era así, era un hombre obediente, pero también era un hombre de ejemplo, de fe y de valor. Su actuar atraía la presencia de Dios. Cuando David tocaba el arpa, la presencia de Dios reinaba. Los espíritus malos se iban y volvía la tranquilidad al rey Saúl. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 16, 22, 23. Dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fue tal el impacto de la música de David en la vida, en el alma, en el corazón de Saúl, que vio a bien Saúl, y necesario lo vio, de que se quede con él. Se enfrentó a bestias por defender a sus ovejas. Era un hombre de ejemplo, de fe y de valor. Eso lo podemos observar cuando David fue enviado por su padre a ver a sus hermanos al campo, y lo encontraron a todos los hombres de Israel pues preparados para la guerra.
Y entonces, bueno, al lugar donde estaban acampando, mejor dicho, para enfrentarse a los filisteos. Y David, que estaba obedeciendo a su padre, cuando llegó, pues ahí fue donde se reveló, ¿no? Yo me he enfrentado a osos y a bestias de la naturaleza para defender a mis ovejas, y Dios me ha dado la victoria. Fue ahí donde se revela esa información fascinante. Pese a que no fue considerado para enfrentarse a Goliat, terminó enfrentándose a él. Me imagino, me pongo a pensar en cómo habrán reaccionado sus hermanos al ver que su hermano menor se está enfrentando. Tal habrá sido el impacto que ni siquiera se atrevieron a detenerlo. Obvio, la voluntad de Dios se tiene que cumplir, pero no se refleja ni siquiera un esfuerzo por retenerlo, por insistirle, hey, no vayas, ten cuidado de ti mismo, como suele tener el lenguaje de la Biblia de la Reina Valera 9060, 1960. Ni siquiera eso se refleja ahí. Entonces tal habrá sido un impacto que quedaron estupefactos al verlo y no le insistieron más. Y entonces vieron con asombro de que se estaba listando y lo dejaron al final ir. Al final fue la orden del rey la que, bueno, ya no se pudo contradecir. Cuando huyó de Saúl y tuvo enfrentamientos durante la persecución, demostró su valentía, demostró su valor y sobre todo su honorabilidad. Porque cuando estuvo en el desierto, cuando pasó de un lugar a otro para ser perseguido, dentro de esa persecución también tuvo enfrentamientos. Y no fue para él ningún desafío mayúsculo el enfrentarse, porque tenía esa fe y ese valor en Dios como su protector. Con fe mantuvo su palabra con Jonatán, pese al riesgo que éste representaba. Su amistad no la dejó de lado, no la dejó a un costado, y no tuvo ningún resentimiento con Jonatán, pese a que era hijo de su mayor enemigo, o mejor dicho, de la persona con más poder y que más lo odiaba al mismo tiempo. Esto lo vemos en 1 Samuel, el capítulo 18. Y es que representaba para la vida de David un valor inigualable, incalculable, la amistad con Jonatán. Y acá podemos agregar de que los salmos de David reflejan precisamente de que dentro de la adversidad, dentro de la lucha que estaba enfrentando, no tenía realmente pues otra opción dentro de él que aferrarse a Dios. Su valor, su fe, su sometimiento a Dios y a su voluntad fue lo mayor, lo que más pesó para él. Lo vemos en el Salmo 23, cuando declara de que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Lo declara en el Salmo 27, declarando de que Jehová es su luz y su salvación. Lo declara en el Salmo 25, lo declara en uno y otro salmo, en el que confiesa de que en medio de que frente a sus enemigos, Jehová seguía siendo su estandarte, su roca fuerte, su fortaleza, su pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y dentro de este valor que poseía y de esta fe grande que poseía el rey David, aún así, o bueno, él todavía no era, el que todavía no era el rey, guardaba aún así prudencia, porque nunca se rebeló. Fue cuidadoso. La Biblia lo reconoce como un hombre prudente a pesar de todo, a pesar de su juventud y a pesar de que muchas veces tuvo la oportunidad de enfrentarse cara a cara al rey y prefirió no hacerlo porque era un hombre honorable. Primera de Samuel 18:5 dice: Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero no dice que era agradable a los ojos de Saúl, porque ya en ese momento estaba empezando a generarse celos en el corazón de Saúl por David. Y es que tan solo esto es el versículo 5 y tan solo en el versículo 6 ya nos dice que ya el rey Saúl estaba empezando a generar celos en su corazón el rey David. Y eso no se genera de un momento a otro, sino cuando te das cuenta de que la honra que solía llevarse otra persona, de que solía llevarlo alguien, o solía llevarlo tú, ya no lo estás llevando. Y estoy repitiendo y adelantándome a lo que realmente iba a hablar recién ahora. David era un hombre de honor y de respeto, y sobre ello hay varios ejemplos en la Biblia. Y hagámoslo a modo de resumen. No traicionó su amistad con Jonatán pese a los múltiples riesgos que había en ello.
Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 21. Seguían manteniendo contacto, seguían manteniéndose en comunicación. Jonatán lo buscaba constantemente a David, veían la manera de verse y su amistad prevalecía ante todo, y muchas veces o en varias oportunidades Jonatán advertía a David de los peligros a los que quizás se iba a ver sometido porque su padre lo estaba buscando. No perdió contacto con su amigo, perdonó la vida de Saúl pese a ser su enemigo y pese a tener la oportunidad de acabar con él. Una de las mayores anécdotas, de las más conocidas, es cuando Saúl lo estaba buscando, se mete a una cueva para hacer sus necesidades o para cubrir sus pies, suele decirlo la Biblia en la versión Reina Valera 1960, eh, para cubrir sus pies, y en esa misma cueva estaba David. Y cuando Saúl estaba descansando o haciendo sus necesidades, se acerca por atrás David y con su espada corta el borde de la capa del rey. Y cuando Saúl se está yendo, sale de la cueva David y le dice: ¡Mira! Para que veas. No, bueno, eso es un parafraseo. Pero le dijo: te estoy perdonando la vida. Jamás, le dijo a sus acompañantes, cuando ellos le increpan: ¿pero por qué no lo matas? David le dice: no puedo. No puedo tocar al ungido de Dios. Y ahí supuestamente Saúl le dice: oh, hijo mío, perdóname. Reconozco que eres un hombre de valor, de honor y de tal, 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 tal. Bueno, David fue un hombre honorable. Le perdonó la vida a Nabal también. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 25. Claro que después se casó con su esposa, ¿no? Pero ella ya era una difunta, era una viuda, perdón, ella era una viuda. Y Nabal fue un hombre prepotente con David y sus hombres. Los trató mal, pésimo. David fue a pedir alimento y Nabal se los negó. David era un hombre que solía andar con sus personas y veía también por ellos ser un hombre de honor y respeto, y por ende sus hombres lo respetaban y lo seguían. Y ahí podemos ir entrando al siguiente punto. David era un hombre con capacidad de liderazgo y con mando, y su gente lo respetaba. No es que simplemente lo seguían por miedo, porque David iba de victoria en victoria. Tuvo momentos muy difíciles. Abisai era uno de los hombres que andaba siempre con él y lo protegió por convicción, por honor, porque los hombres de David se sujetaban a su mandato, tenía hombres a su cargo y ellos lo obedecían. Lo podemos ver en 1 Samuel 27. Se enfrentó a distintos pueblos, a distintos enemigos. Cuando estaba en el desierto, cuando se enfrentó cuando estuvo en medio de los filisteos, cuando se vio perseguido por otros pueblos. Y en 1 Samuel capítulo 27, cuando él estaba entre los filisteos, se enfrentó a distintos pueblos también. Y entonces no recuerdo, lo tenía en mi mente, pero no recuerdo exactamente el nombre de esos pueblos a los cuales se enfrentó, pero sin embargo los venció. Los acompañaba a una tierra de los filisteos, que también lo vemos en 1 Samuel capítulo 29, y derrotaron juntos a sus enemigos. Por ejemplo, derrotaron a los amalecitas y a otros de los pueblos, pero ahora el de los amalecitas es el que más tengo presente. Ese era el rey David, y era la manera en la que podemos interpretar de que Dios lo preparaba para poder tener un cargo tan grande, porque fue ungido cuando era un muchacho, quizá a los 17 años, pero no fue sino hasta años después que recién se fue la confirmación del propósito de Dios en la vida de David en cuanto a su reinado. Ya la promesa de que iba a prevalecer en la casa de David este, 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 este privilegio. David fue un hombre ejemplo de humildad frente al error y su sensibilidad. Y tenemos algunos de los puntos más importantes. Lloró con dolor por la muerte, y vamos a ir yéndolo de punto por punto de manera resumen. Lloró con dolor por la muerte de Jonatán y su enemigo, que era Saúl. Lloró por Jonatán, le escribió un cántico dedicado a él.
Recibió el cargo de rey sin vanagloriarse, pues lo asumió con el sentido de responsabilidad y siendo ya un hombre maduro. Esto lo vemos ya en 2 Samuel, el capítulo 2. Entonces, luego aceptó ese cargo. ¿Por qué? Porque había pasado un proceso ya largo en su vida. Había tenido la oportunidad de madurar y de crecer como persona y como varón recto delante de Dios. Reconoció entre los lujos que lo rodeaban la importancia de tener el arca del pacto en Jerusalén, en la capital de su reino. Asumió el pacto que tuvo con Dios. Un pacto en el que no hubo opción a que él pueda esquivarse de ese pacto que generó con Dios o que Dios hizo con él. Tuvo un acto de bondad con Mefiboset, y esa es una de las maravillosas historias que tiene la Biblia. Mefiboset, ese hombre que había quedado lisiado, que era un descendiente de la casa de Saúl, y con él tuvo un acto maravilloso. Lo invitó a comer a la mesa del rey, lo mandó llamar, lo buscaron, y entonces quiso tener ese acto de bondad con la familia, obviamente por la amistad que había tenido principalmente con Jonatán, y este era uno de sus descendientes. Reconoció su error. El famoso involucramiento de David con Betsabé, la esposa de Urías, a quien David mandó matar. Una historia alucinante. Y el resumen es ese, de que David se enamoró, estaba paseando por su castillo, vio a una mujer bañándose. Esa mujer era Betsabé, y la mandó a llamar. Estuvo con ella, se acostó con ella, mandó matar a su esposo, a ponerlo dentro del campo de batalla, en el lugar más difícil del enfrentamiento. Murió y él se quedó con su esposa. De esa relación viene precisamente Salomón. Y entonces, cuando fue enfrentado por Natán, tuvo que reconocer su error. Lo hizo. Lloró muchísimo, muchísimo, hasta que su hijo murió, su primer hijo murió con esta mujer. Y entonces desde ahí empieza, pues, digámoslo, la decadencia al menos de la familia de David. Y ese es el siguiente punto. Vivió en su familia y reinó las consecuencias de sus pecados. Sus propios hijos se sublevaron contra él. Amón violó a su propia... Hagamos un resumen, un repaso. Amón violó a su propia hermana, a Tamar. Se hizo pasar por enfermo. Pidió que su hermana lo venga a ver. Y la violó y la deshonró. Su propio hijo mata a su hermano a su hermano como venganza por lo sucedido a su hermana, y él tiene que ser expulsado del reino. Absalón, su propio hijo, se subleva al rey, a su padre, se subleva. Sufrió la muerte de este hijo porque Absalón, a su retorno, después del tiempo de exilio, muere al querer enfrentarse a su padre. Se alejó se alejó de Jerusalén y regresó viviendo aún el duelo de la muerte de su hijo. Hablamos de David en este caso. Su reino sufría las zapatillas de otros que también buscaban sublevarse. Tal es el caso de Seba, que fracasó en el intento. Se enfrentó a la venganza de los gabonitas. Entonces tuvo traspié tras traspié, aunque no era realmente sus errores ya, sino las consecuencias de sus actos, de haber destruido a su familia. Pero luego, digámoslo, que como un personaje de ficción, pudo resarcir sus errores y tener un hijo honorable, al que todos recordamos con aprecio, que es el rey Salomón. Encargó a su hijo Salomón cumplir los preceptos de Jehová. Y ese podemos decir que es una de las enseñanzas más maravillosas que le encargó, obviamente, su padre, le encargó David a su hijo, porque también el rey Salomón termina reconociendo de que el principio de la sabiduría siempre será el temor a Jehová. Y los preceptos de Jehová los tuvo siempre en su corazón, aunque no siempre los cumplió, pero no podemos negar de que fue un hombre de impacto para la historia de Israel. Fue sepultado al final David en su ciudad y permaneció en ella hasta el fin de su vida. Lo vemos esto en 2 Samuel capítulo 21. Esta es la historia, a grosso modo, como repaso, del rey David, uno de los personajes históricos más maravillosos de la Biblia. Aprendemos de que de David no podemos quizás sacar
toda una historia perfecta de un hombre perfecto, porque no lo fue, y quizá en eso radica lo maravilloso de los personajes en los que Dios termina poniendo su mirada, de que no terminan siendo perfectos, pero sí hombres que reconocen su necesidad de Dios, de que reconocen de que su valor no está en qué tan valientes son, sino en qué tanto terminan dependiendo de Él, y la capacidad y humildad que podemos tener de decir: yo no soy perfecto, te necesito para hacerlo, te necesito para intentar acercarme a la santidad. Y aunque pueda pecar, aunque pueda caer, tú me vas a ayudar a redimirme, y si bien no voy a ser libre de las consecuencias de mis actos, voy a poder tener la paz de que tú me has perdonado, como en el Salmo 42, que nos dice de que nuestra alma tiene sed de Él, y que por más que lloremos, tenemos que recordarle a nuestra alma de que en Dios vamos a tener gozo y plenitud. Y nuestras enseñanzas a los demás tienen que ser precisamente esas, así como David le enseñó a su hijo de que lo primordial en la vida de un hombre es cumplir los preceptos de Jehová. De la misma forma nosotros debemos hacerlo, recordándonos cada día a nosotros mismos de que cumplir los preceptos de Jehová es lo único que nos llevará a tener una vida plena, una vida agradable, y por qué no, también llegar a ser hombres conforme al corazón de Dios. Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, amigos, Dios los bendiga, maestra Amelia. Amén.